Buenas tardes, ONG La Ruta Solar, organizadores del primer encuentro de electromovilidad, apoyado por Corfo, presenta el segundo webinar, El valor de la innovación en las empresas. Para exponer y conversar sobre esta temática nos acompaña Patricio Pérez, gerente de innovación de Corfo. Patricio. Hola, buenas tardes. Ese soy yo. Bueno, a los espectadores les agradecemos por estar presenciando nuestra transmisión y les recordamos que pueden realizar sus comentarios, preguntas en el chat que está a mano izquierda en su pantalla. Ahora vamos a partir con la presentación de Patricio. Patricio, cuéntanos un poquito de ti, quizás. Sí, genial. No, primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder exponer, conversar y discutir con gente, personas, emprendedores, estudiantes que están efectivamente haciendo innovación y que son el centro o debiera ser el centro de todo lo que hacemos desde la política pública. Estoy en este cargo como gerente de innovación desde comienzos de año, desde enero, y básicamente todo mi desarrollo profesional lo he tenido en los ámbitos de innovación, emprendimiento, haciendo consultoría a empresas, clases, etc. Súper. Ya vamos a dar inicio a tu presentación. Eso. Sí. Ahí puede. Bueno, lo primero que claro, que cuando iniciamos estas conversaciones sobre innovación es preguntarnos, bueno, ¿qué entendemos por innovación? ¿Ah? ¿O por qué innovar? Y desde lo que a mí me toca trabajar, y también es una definición que ha ido mutando en el tiempo, tiene que ver con cómo somos capaces de desarrollar una capacidad, o sea, es un proceso, ¿no es cierto?, de generar cosas nuevas que crean valor para un determinado grupo de usuarios, de clientes. Aquí hay varios elementos. Uno, obviamente, la creación de valor, pero la creación de valor no no necesariamente tiene que ver con nosotros como gestores de una idea, de un proyecto, creemos que estamos generando valor. O sea, eso es importante, pero lo más importante es qué es lo que nos dicen los clientes respecto a eso. También en el ámbito de la innovación empresarial, ¿no es cierto? Herramientas como la innovación son fundamentales para redefinirse, por un lado. Continuamente el sistema, ¿no es cierto?, económico, el sistema productivo va cambiando, hay mucha más competencia, debiera haber más competencia. Seguramente todos saben que hoy el promedio de vida de las empresas es bastante menos, ¿eh? Entonces tenemos presiones por todos lados, se abren fronteras, ¿no es cierto? Ya no solo competimos con el vecino, con la gente que está al lado de nosotros, sino con empresas que física o virtualmente están en cualquier parte del mundo. Entonces la capacidad de redefinirse y de protegerse es extremadamente central. Cuando también miramos, tratamos de ver qué cosa o cuáles son como los drivers o los conductores, ¿no es cierto?, que nos impulsan la necesidad de innovar. Tenemos varios, pero creo que vale la pena mencionar al menos hay un par, ¿no es cierto? Primero, yo les hablaba de lo que tiene que ver con que tenemos muchas más competencias en este tema. Segundo, que hay mucho cambio, ¿no es cierto?, en el entorno de las empresas. También los clientes van cambiando, van mutando, y eso, bueno, todos los que nosotros como clientes, consumidores de distintas cosas, a veces nos empiezan a gustar cosas que antes no nos gustaban, nos empezamos a poner más quisquillosos. Somos mucho más exigentes. Mucho más exigentes también. Esto es algo bien impresionante, por ejemplo, en el rubro, no sé, gastronómico o de los servicios en general. Me acuerdo que alguna vez hace años hacía clase a unos alumnos que venían a Chile, pero eran de Latinoamérica. Y los tipos, yo les preguntaba, ¿qué es lo que más les impresiona de Chile? Decían, lo mal que se atiende, en general. Y era una sensación para uno que ha vivido toda su vida, o gran parte de mi vida en el estado acá, es como, wow, qué increíble. En realidad, y uno viaja, los que tienen la posibilidad de viajar, y se dan cuenta que la calidad de servicio y la calidad de atención es totalmente distinta. Y esto no solo pasa pasa en todo ámbito, no solo en el rubro gastronómico, sino en los servicios en general. Entonces, y esos cambios son cada vez más rápidos también. Y también todos los cambios tecnológicos, las ventajas tecnológicas,
tecnológicas, que son, al final hay una serie de tendencias tecnológicas y no tecnológicas que también van definiendo, ¿no es cierto?, o impulsando la necesidad de innovar. También, cuando nos toca hablar con empresas, hay una serie de mitos, ¿no es cierto?, que respecto a la innovación. Estos son mitos que se vienen conversando hace bastante tiempo, pero que siguen siendo vigentes. Uno, que el mito de la innovación es fácil, ¿ah? Y esa es como pasan como dos cosas que son como contradictorias. Uno, que se dice que es muy fácil innovar, y efectivamente, bueno, no es así. Requiere entrenamiento, es como a propósito de los deportes, es como cualquier deporte, más para los que corren, para los que se plantean metas, no sé, de pasar de ser un trotador de fin de semana a ser no sé, correr una maratón, se puede, sin duda se puede. Hay gente que le cuesta mucho más, pero efectivamente requiere entrenamiento duro y duro. Vemos también aquí, no sé, el fútbol, no sé si por ejemplo, esto, pero a propósito de los panamericanos, vemos deportistas que les va súper bien y lo primero que dicen, mira, lo segundo, aparte de estar contento, es que, pucha, que le ha costado esta cuestión, que es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Entonces, el primer mito que es fácil no es correcto. Y por otro lado, también nos dicen que no, innovación es solo lo que hacen así en la NASA o en el como todo extremo. Claro, como high-tech. Son cosas, acá yo les pongo algunas cosas que uno escucha continuamente. Y eso tampoco es así. O sea, efectivamente hay instituciones, no sé, algunas empresas, pocas en Chile, muchas menos de las que nos gustaría, que efectivamente hacen cosas hiper sofisticadas. Pero también eso es fruto de un entrenamiento, de un trabajo. Entonces también irse a los extremos es complicado, hay que entender esto como un proceso en evolución, ¿no es cierto? También otro de los mitos bien frecuentes tiene que ver con que la innovación solo tiene una dimensión creativa, ¿verdad? Como yo se me ocurre algo distinto, y bueno, y eso es necesariamente porque es novedoso de innovación. Y eso no ocurre así. Efectivamente tenemos ahí como lo decía en la definición, mira, que la innovación tenemos que hacerla, tiene un componente de novedad, por supuesto, pero también la creación de valor no es algo que está ahí solamente, sino tiene que ver con la capacidad que tengamos de afectar, impactar, ¿no es cierto?, determinados usuarios y clientes finalmente. Y basta con designar, yendo a una innovación dentro de las corporaciones, basta con que designemos una persona, le dé un presupuesto y listo. Y eso no es así tampoco. Como todo entrenamiento requiere un proceso, requiere gente, pasa mucho por las personas, la dimensión cultural corporativa, sobre todo en las empresas, es extremadamente importante. A mí continuamente converso con una empresa y les pregunto, bueno, ¿hace innovación terciaria? ¿No? ¿Qué es lo que tengo? Tengo un gerente, tengo un comité, tengo un presupuesto para innovar, que, bueno, ¿y cuántos proyectos de innovación tienen? No, tengo uno. Tenemos un problema. Entonces, y a veces tienen proyectos que no tienen encargados, o tienen ideas pero no tienen presupuesto. Hay múltiples combinaciones que nos hacen también, nos obligan a entender la innovación como una cosa que es más sistémica, un poquito más compleja, articular, sobre todo dentro de organizaciones establecidas. A veces es más fácil ir formando esto cuando tú estés partiendo de un emprendimiento, desde cero, porque al final la innovación está dada por la cultura casi del dueño, del fundador, del primer equipo. Y eso en general son teams chicos. ¿Ah? Pero a medida que hablamos de empresas establecidas, eso se hace más difícil. Bueno, aquí no se ve mucho, pero lo que básicamente quiero comentarles que aquí también es bueno, y yo soy bien partidario de mirar cómo hacen una innovación en Chile y cómo lo hacen otros países que son relevantes para nosotros. Y por ejemplo, si miramos, hay algunos datos que tienen que ver con las tasas de innovación en Chile. El promedio es menos del 30, en torno al 23, 24, 25, depende de la fuente que miremos. Y hay dos datos que son bien importantes. Cuando miramos la pequeña y la mediana empresa, tenemos una tasa de innovación que es menos de la mitad del promedio de los países desarrollados. Las pymes, el porcentaje de pymes que innovan son en torno al 50% y acá estamos en torno al 20%. Y en el caso de las empresas grandes, que es algo extremadamente relevante, en países desarrollados son, no sé, cerca del 80% y aquí menos del 40%. Entonces, depende de la fuente, según unos 37%, según otra fuente, inclusive menos del 30%. Entonces aquí tenemos un problema grande. Uno trata de explicar, bueno, ¿y por qué pasa eso? Y ahí efectivamente tenemos condiciones que no hemos sabido abordar y resolver. Es importante destacar sí que hay algunas industrias en que se hace
más innovación que en otras, lo que es razonable. Uno podría decir que la minería, ¿cierto? Según los datos que tenemos, ocurre bastante más innovación, pero aún así hay bastante menos de lo que debiera ser. Y eso es como importante, como estos son datos agregados, que hay que tomarlos como eso, pero sí nos permiten dar una señal de como del escenario en el que hoy Chile se desenvuelve. Por otro lado, también viendo un par de cosas más específicas, cuando les preguntamos, bueno, las empresas que declaran que hacen innovación, ¿qué tipo de innovación hacen? La mitad de esas empresas hace innovación de muy bajo impacto, que tiene que ver básicamente con la compra, adquisición de bienes de capital, o sea, compran una máquina, compran un software, compran alguna cosa y se definen que están haciendo innovación. Por otro lado, les preguntamos qué porcentaje de las empresas innovan con otros, o ni siquiera innovan con otros, tienen actividades relacionadas con innovación con otros, fuera de la empresa, otras empresas, otros clientes o universidades, y es menos del 10%, en torno al 7%. Y eso es un tema que es bien complicado porque cuando uno lo trata de entender, hay una dimensión cultural ahí, porque Chile es de los países que tiene menos niveles de confianza interpersonal. Yeah. Y la colaboración se relaciona pues, directamente con eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos bajos y además que efectivamente tenemos una cosa pareciera más estructural que nos impide o nos inhibe hacer innovación con otros. Y otro tema importante también tiene que ver con que las empresas que hacen innovación, que declaran que hacen innovación, les preguntamos, bueno, ¿usted sabe si existen, no sé, apoyo público para hacer innovación? Y la mitad dice que sí sé. Bueno, y usted lo ocupa como menos del 30%. Entonces, hay como un espacio ahí enorme de lo que a nosotros nos importa, de la política pública, para poder llegar a muchas más empresas de las que hoy llegamos. Algunos datos interesantes también respecto al gasto en I+D, que se ha mantenido bajo, menos del 0,4% como proporción del PIB, comparado con el promedio de los países desarrollados, que es 2,4%, estamos súper abajo. Y también comparado con Latinoamérica, o sea, Latinoamérica es en torno al 0,8%, o sea, menos de la mitad. Obviamente esto está secado por lo que hace Brasil, que es más de en torno al 1,2%. Y esto es extremadamente importante porque esto lo que mide es, en términos agregados, es como un insumo para innovar, en cuanto uno está gastando en I+D. Y además, para ponerle un poquito más, un pelo a la sopa, es que las industrias en las que nosotros, o las que Chile habitualmente, o que son más importantes, no son las que más invierten en I+D en términos comparados con otros países. Entonces, eso en términos de lo agregado. Otra cosa que hemos tratado de ir incorporando, que es bien importante, entender la innovación como un proceso de aprendizaje. Aquí, pasar de un concepto, una idea, a un proyecto que está en el mercado, que vende y que se ha escalado, bueno, hay un proceso, hay distintas fases. Y ahí nos gusta entender esto como las distintas fases como el desarrollo de prototipos con distinto nivel de resolución y de funcionalidad. Y eso es el espíritu que hemos ido plasmando también en los instrumentos de apoyo. Tenemos instrumentos que nos permiten apoyar el desarrollo de conceptos. O sea, es muy liviano, muy barato, pero que para hacer las primeras definiciones en torno a nuestras ideas. Segundo, proyectos que nos permiten desarrollar prototipos a mínima escala, un poquito más avanzados, y elementos también que nos permiten llevar esos prototipos a un empaquetamiento y validación un poquito más compleja. Y después tratamos de empalmar con lo que son el mundo del capital de riesgo, que bueno, todavía hay elementos importantes respecto al capital de riesgo temprano, ¿cierto? Que hay deficiencias, pero la buena noticia es que están saliendo, o acaba de salir un nuevo instrumento que se hace cargo de ese desafío. Y al final, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos básicamente desde el lado del Corfo, desde Innova Chile, que es el área del Corfo que se dedica a promover la innovación en las empresas. Básicamente hemos ordenado nuestro trabajo en torno a 4 grandes temas. Uno que tiene que ver con el central, con innovar haciendo. Aquí esto es como un cliché, pero me gusta este cliché. No importa, igual no. Dice que la innovación se hace, ¿no? O sea, se aprende haciendo, no con libros. Entonces, cualquier cosa que hagamos tiene que promover que se haga innovación. No que se prometan hacer cosas y finalmente no sabemos si se hace. Entonces, todo este cuento que les da respecto al desarrollo de prototipo es algo que hemos ido fortaleciendo, por un lado. Y también tenemos 2 bajas bien interesantes que tienen que ver con cómo apoyamos a las pequeñas empresas. Pequeñas, no
empresas tecnológicas, que seguramente hay varios con los que ustedes interactúan de ese tipo, empresas que están muchas veces en sectores tradicionales, pero que requieren mejoras en su productividad. Ahí tenemos varios programas asociativos que permiten ir avanzando en el camino de la innovación en conjunto con otros. Y por otro lado, los temas de I+D, que son, entendemos que si nos tenemos el desafío de generar, de hacer crecer, ¿no es cierto?, diversificar nuestra matriz exportadora, tenemos eso, uno de los elementos centrales para eso, de incorporarle más tecnología a nuestras innovaciones, a nuestros desarrollos. Y por último, temas de entorno. Aquí nosotros ayudamos en 3 niveles. Uno que tiene que ver con proyectos, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver a nivel de proyecto, otro que tiene que ver al desarrollo de capacidad y otro que tiene que ver cómo nos interconectamos con el ecosistema de innovación, de emprendimiento. Y ahí, bueno, algunos organismos, yo creo que les he hablado de varios de ellos, que al final, como hemos ido ordenando nuestros tienen que ver con, por un lado, con completar, ¿no es cierto?, el mix de política aquí, la innovación o emprendimiento, cualquier cosa que requiera política pública no se resuelve con un tema, con un mecanismo. En general son un mix de cosas. Y aquí lo hemos ido agrupando respecto a los tipos de desafíos, de problemáticas y distintas tipologías de empresas también. Entonces hemos ido agrupando temas que tienen que ver con pymes, temas que tienen que ver con I+D y la musculatura, los centrales, el entrenamiento, el prepararse para esa maratón que tiene que ver con el financiamiento de proyectos, o sea, en distintas fases y mucho más financiamiento, aumentando, ¿no es cierto?, la cobertura. Y todo esto lo estamos trabajando, ¿no es cierto?, todo esto lo estamos también mirando una cosa que bien, yo creo que es, bueno, a mí me ha tocado, antes de llegar acá, yo también era beneficiario de esto, en proyectos personales, en su minuto, hace años, y también apoyando a otros, y uno de los temas más importantes, que creo que nos falta avanzar bastante más, en hacer más simple. Esto es súper complejo, en general, cuesta entender, hoy hay tantos instrumentos de apoyo, ¿cómo hacemos para que sea simple? Entonces, la mirada que estamos tratando de darle es que un poco da lo mismo en el instrumento de trabajo, más bien identifica bien tu usuario, en dónde debiera entrar yo, si es con la pyme, si es tema de I+D, si es un tema de proyecto, desarrollo de prototipo, y de ahí o que existan mecanismos de orientación que te permitan llegar al instrumento. Y eso es, yo diría que en términos generales, como nosotros estamos viendo la innovación. Pero en ese sentido, yo he visto, por ejemplo, la página de Corfo ha mejorado bastante lo que es la comunicación que tienen los tipos de proyectos, los tipos de fondos. Sí, eso mira, creo que es una pelea súper relevante, o sea, es una pelea, digo, porque es una batalla que, o sea, hemos avanzado, pero tenemos que avanzar mucho más todavía. O sea, yo creo que efectivamente nuestros temas como de interacción con el beneficiario y con el cliente, creo que podemos mejorar mucho más. Efectivamente, también en algunos ámbitos es más fácil. Por ejemplo, el ámbito del emprendimiento funciona muy bien en las redes sociales. Entonces, a veces la página es comunitaria, entonces tal vez uno diría, bueno, funciona mejor que estar continuamente comunicando y ahí la gente llega a donde tiene que llegar. Pero cuando tú vas a un segmento que en realidad nunca conoce, Corfo, puede ser como se dice, es como una pesadilla en el fondo entrar a la página, porque es fácil cuando tú sabes que estás buscando. Claro. Entonces, si tú entras para informarte, yo creo que ahí todavía tenemos un gran espacio para mejorar. Pero en ese caso tienen disponible mucha ayuda. Sí, sí, en general tenemos antecedentes de que bueno, todavía podemos mejorar mucho, pero hay una gran cantidad de respuestas que se resuelven con las llamadas, ¿no es cierto? Que la gente llama, también lo que nosotros tratamos de hacer en las distintas gerencias, especialmente con la nuestra, es de destinar horas de nuestros profesionales a orientación. Entonces, en general, nos llama mucha gente, nos escribe mucha gente, hablando preguntándonos, mira, tengo esto, y en vez de decir al formulario X, bueno, creo que tenemos que mejorar mucho todavía, pero en el fondo ahí hay una primera conversación que puede ser súper útil. Y eso, en realidad, yo diría que deberíamos crecer bastante más,
en ese ámbito. En el ámbito de orientación inicial es súper relevante también. Y creo que es un mix. Redes sociales, por otro lado página web, teléfono, y también orientación directa, cuando la gente escribe preguntando, bueno, y no dejar nunca de lado esos mails. Sí. Mira, nos preguntan, tú mencionaste que hay distintas etapas de prototipado, sí, y mencionaste empaquetamiento. Nos preguntan, ¿a qué te refieres con eso de empaquetamiento? Bueno, ahí estaba, justo me salté una lámina, y esa era la que, y pues, si puedo volver. Qué interesante, porque cuando hablamos de proceso, ¿no es cierto?, de innovación, una de las cosas más importantes es entender que los proyectos tienen distintas fases de desarrollo. Hay distintas maneras de hacer esto. Yo creo que la manera que lo estamos haciendo es simple y reúne distintas miradas. Entonces tenemos una fase que es de concepto, que se entiende eso, en que tenemos claro un cierto desafío, una problemática, lo que queremos abordar, tenemos una idea de cómo pudiéramos hacerlo, pero no tenemos nada. Eso es lo que algunos llaman, nosotros en este caso llamamos un concepto de solución. Y la pregunta es, bueno, un segundo nivel podría ser o aquí lo consideramos un prototipo, ¿no es cierto?, de mínima escala. O sea que son prototipos que se pueden haber desarrollado de distintas maneras, que tienen un cierto nivel de resolución que es bajo, pero tienen un nivel de funcionalidad que nos permite a todos, digamos, específicamente al emprendedor, al gestor, a la empresa dueña del proyecto, aprender, ¿no es cierto?, testear. Y de ahí hay un tercer nivel que es un prototipo más avanzado, que aquí en la lámina dice producto, no necesariamente el producto, puede ser servicio o un mix, pero y es eso lo que hemos llamado la fase desde prototipo a producto en este caso, o un prototipo más avanzado, lo que hemos llamado empaquetamiento y validación. Okay. Entonces, y eso es lo que te digo, que cada una tiene niveles distintos de desarrollo, tiene montos distintos de apoyo. Eso. Ya, súper. No, yo creo que queda claro. Bueno, Patricio, muchas gracias por tu presentación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir una serie de preguntas para que podamos conversar acerca de tu presentación, y les recordamos que esto se hace, es una actividad del Encuentro de Electromovilidad, que va a ser el 12 de agosto en Calama y el 14 de agosto en Iquique. Esto es un seminario internacional donde vamos a contar con charlas, paneles temáticos, y vamos a hablar sobre la posibilidad que tiene Chile de hoy de hacer una industria de vehículo eléctrico. Por eso estamos acá con Patricio. Vamos a cerrar la presentación. Patricio, tenemos una pregunta. Hay varias cosas que tú mencionaste que quizás acá se van a repetir. Pero ¿qué actores nacionales son claves para emprender procesos de innovación en Chile? ¿Y cómo debe ser la interacción entre estas? Sí, mira, son varios actores. En general lo que se habla es de un ecosistema, ¿cierto?, de innovación y emprendimiento. Yo diría que en los últimos años se ha hablado mucho de un ecosistema de emprendimiento, y eso automáticamente lo que hace es dejar fuera a las empresas establecidas. Entonces a mí me gusta más hablar de un ecosistema de innovación y emprendimiento, porque además se comparten varios actores y varios roles. Uno cuando mira de estas como distintos actores, uno dice, bueno, hay desafíos, sobre todo si estamos hablando de desafíos productivos, que tienen que ser relevantes, que tienen que mostrar, ¿no es cierto?, un nivel como de entusiasmo, por decirlo, de disposición a pagar por resolverlo, y eso en general lo debieran establecer las empresas. Y eso, cuando los ecosistemas de innovación y emprendimiento como más fluidos, que tienen más impacto, el rol que juegan las empresas establecidas es central. Y esos desafíos se plantean, y lo interesante ocurre cuando logra que se active, ¿no es cierto?, una red en torno a esos desafíos. Y ahí en esa red debieran participar comunidades de emprendedores, ¿cierto?, de startups, comunidades también de estudiantes, diseñadores. Aquí hay algunas como disciplinas que con esto encajan súper bien, el mundo del diseño, por ejemplo, el mundo de los programadores, las ingenierías. Eso es extremadamente
importante. Por otro lado, también tenemos actores como las universidades, ¿no es cierto?, que tienen un rol fundamental en al menos dos ámbitos. Uno que tiene que ver con temas de mayor complejidad, de investigación, de I+D, en que ahí lo importante sí es lograr que esa I+D que se haga en las universidades tenga un mayor vínculo con el sector productivo. Por eso aquí hay una interacción. Y otro elemento o actor relevante ahí es el Estado, ¿no es cierto? Aquí las políticas públicas, por un lado, de apoyo a la innovación y emprendimiento son importantes. En todas partes del mundo pueden tener distintas formas las políticas de apoyo, pero en todos los países que han logrado avanzar en el mundo de la innovación, el Estado, el sector público, jugó un rol fundamental. Y por último, yo diría la sociedad civil, tiene que ver hoy más que nunca. Se habla mucho de innovación social, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué hizo? Es innovación, tal vez como un proceso, como lo que definíamos antes, pero no solo estamos mirando el impacto económico, también el impacto social y medioambiental. Entonces, al final tenemos empresas, emprendedores, sociedad civil, etc. Claro, mira, justamente eso es lo que tratamos de hacer en este seminario, juntar a la academia, a los jóvenes profesionales, Sí. que van a presentar un proyecto, en este caso relacionado a lo que una alternativa de transporte sustentable, con las empresas del área metalmecánica y también actores del gobierno. Entonces, esta es una tremenda instancia para que participen, Sí. porque cuesta mucho que se junten. No, es súper complicado. ¿En qué instancias, por ejemplo, Sí, mira, ahí, debiéramos ahí trabajar bastante más. O sea, los niveles de interacción que tiene nuestro ecosistema, yo diría que han ido aumentando, pero son bajos todavía. Son bajos. Y eso, o sea, de hecho, todo, en general, todos los mecanismos que tenemos, o gran parte de los mecanismos de apoyo que tenemos, tienen cierto incentivo a favorecer la interconexión con otros. Cualquier cosa de un proyecto que sea más asociativo, más colaborativo, que permita a una empresa, ¿no es cierto?, contratar a una universidad o que permita a una empresa hacer desafíos de innovación abierta con otros actores, suman. Recordando lo que te decía antes, que tiene que ver con esta baja colaboración que tenemos. Entonces, ya hay una serie de instancias que están ocurriendo, que yo creo que en algunos ámbitos están funcionando súper bien, en el ámbito como el emprendimiento, jóvenes, universidades, pero yo creo que ahí las empresas se están quedando un poco atrás. Y ese yo creo que es uno de los focos centrales. Mira, tenemos acá una pregunta, la voy a leer. Dice, tengo una empresa constituida y con clientes fidelizados. He innovado en el método de fabricación de un producto. He diseñado y construido equipos a nivel de prototipo para fabricación de muestras, las que se han probado en terreno positivamente. Quiero fabricar equipamiento definitivo para crear la línea de producto. ¿A qué línea de Corfo debo postular? Estoy... Es bien específica la pregunta. Sí, está bien. Está bien. Sí. Lo que pasa, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que explicaba recién respecto a cómo las distintas fases, uno podría pensar, de lo que tú leías, no sé, que yo no alcanzo a leer, pero de lo que tú leías, es que hay, si tú pudieras establecer ciertos prototipos, ¿no es cierto? Hay ciertos prototipos de mínima escala que te permiten, a partir de lo que tú has hecho y que está claro el desafío, ¿no es cierto?, de validación que requiere, por un lado técnico, por un lado comercial, y de empaquetamiento, uno pensaría que la línea de validación y empaquetamiento. Ahí lo que es importante rescatar es el mérito innovador. Nosotros, desde el punto de vista Corfo, siempre estamos buscando el mérito innovador en todos los proyectos. En algunos proyectos es más claro, que es obvio, que es evidente, y en otros hay que hacer un esfuerzo adicional por entenderlo. Y ahí lo que tratamos es que el mismo innovador sea quien lo haga. En el fondo, que nos deje claro por qué esto es nuevo, por qué no se ha hecho, qué otras cosas hay similares o potenciales que se podrían meter, por qué ha ido generando una barrera que le va a permitir sostener esta innovación en el tiempo, cuáles son los elementos técnicos que requiere hacer, ¿cómo se llama?, ajustar, cuáles son la ruta de validación, ¿no es cierto?, que quisiera desarrollar. Todo ese tipo de cosas, teniendo ciertos prototipos, me parece, a priori, habría que ver los detalles, podría ser esa línea. Pero un poco general, específica, pero general en la práctica. Hay invitaciones
lo que hemos hecho, sobre todo en estas líneas que son de ventanilla abierta. Entonces, eso nos permite, no en todas, pero específicamente esta, y nos permite hacer un primer punto de contacto y conversar, ¿no? Con los ejecutivos técnicos, conversan con el emprendedor para ver, oye, si va o no va, y eso es extremadamente útil. No tiene la presión del concurso. Ventanilla abierta se refiere a que no hay una fecha de cierre ni de postulación, sino que siempre están abiertas, son súper pocas las que tenemos. Esta es una de ellas, la de prototipo de empaquetamiento, que es una que tiene un volumen que asegura y hace sentido que está abierta todo el año. Solo podría llegar a cerrarse si se nos acaba el presupuesto antes de fin de año, ¿no? Acá tengo una pregunta. ¿En todos los sectores posibles no hay o hay áreas donde las empresas nacionales deberían enfocarse? Por ejemplo, tú nos hablabas que hay áreas que innovan más, como la minería. ¿Hay sí. otra? Lo que pasa es que hay como dos maneras de abordar esta pregunta. Uno tiene que ver con, bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos. Tenemos una como selección a priori de sectores o de ámbitos. La respuesta a eso es sí. Existe un trabajo en torno a ciertos programas estratégicos que son básicamente sectores como minería, temas de turismo, pesca, agricultura, que efectivamente tienen una cierta trabajo previo, en que se han identificado ciertos desafíos, se están identificando otros, y efectivamente soluciones que vayan a resolver esos desafíos tienen una cierta prioridad. Pero yo diría que hoy gran parte del presupuesto nuestro es neutral. En el fondo revisamos, en el sentido que revisamos el proyecto y lo analizamos en su propio mérito. Claro. Lo que tiende a pasar, si tú miras ex post, miras para atrás qué proyectos se han apoyado, muchos tienen que ver con minería, con acuicultura, que son básicamente los sectores donde Chile se desempeña. Claro. Pero no siempre ponemos esas limitaciones antes. Claro. Bueno, quisiera recordarles a todos los que nos están viendo que todo este webinar va a quedar disponible en un link que después van a poder revisar. Y que también pueden inscribirse al Encuentro de Electromovilidad en la página www.encuentroelectromovilidad.cl electromovilidad.cl, perdón. Bueno, y ahora quiero ir a como algo más específico con Chile. ¿Tú crees que acá es posible generar una industria exitosa y sólida con las capacidades y materias primas existentes hoy? ¿O esto requiere un trabajo más a largo plazo, demanda mayores actores? ¿Específica? ¿En general? Sí, en general. No, sí, mira, cuando uno mira, es como una típica discusión como de política pública, que es importante. Bueno, nosotros somos capaces, bueno, Chile, ¿de qué es capaz? Uno podría argumentar, hay una especie de consenso, 100% de acuerdo, pero no un gran consenso que efectivamente Chile tiene que avanzar en las industrias con las cuales se ha hecho conocido. Cuando uno tiene industrias que están dentro de las top 10 en el mundo, no sé, por minería, fruticultura, acuicultura, uno dice, bueno, aquí tenemos que seguir avanzando, uno, para hacer nuestras industrias más productivas, y segundo, para aprovechar ese conocimiento que hemos ido desarrollando, que nos habilita el desarrollo de nuevos negocios. Y es ahí como tenemos grandes desafíos todavía en la minería, que tienen que ver, por ejemplo, con no sé, cómo extender, ¿no es cierto?, el periodo de vida útil de los yacimientos a rajo abierto. O sea, hay todo un tema que tiene que ver con cómo, no sé, permitimos taludes verticales, ¿no es cierto? Y ahí viene todo el tema de seguridad asociado a eso, lo que tiene que permitir sacar a las personas, digamos, de la gestión ahí en la mina. Bueno, hay dos temas de telecomando que son extremadamente importantes, pero surgen a partir de una industria en la que hoy existimos. Pero lo interesante ocurre que también hay industrias que se han desarrollado desde cero y que debieran poder desarrollarse desde cero. No, pero también el análisis, por ejemplo, el mundo solar, que ustedes conocen súper bien, uno dice, bueno, pero Chile tiene las condiciones naturales para eso. Lo mismo catástrofe. Mira catástrofe. Hoy día, Chile, algo podemos estar de acuerdo que todos los años al menos va a haber una catástrofe mayor o menor o más. Y seguimos siendo importadores de soluciones. Bueno, podríamos desarrollar una industria que con poco terrible. Uno dice, bueno, pues si catástrofes van a seguir habiendo. Bueno, ¿por qué no generamos soluciones? De hecho, hay un fondo disponible relacionado a
Sí, lo que hay, claro, pero son muy puntuales. Yo tuve como innovación social, Sí. fondo que tiene que ver no sé, con los desafíos asociados a la catástrofe de Atacama, particularmente. Pero lo que te quiero decir ahí respecto a tu pregunta es que se pueden desarrollar industrias nuevas. Obviamente se relacionan con condiciones naturales que tiene Chile en algún ámbito, derivadas de otras industrias, o que son que no se han sido aprovechados. Todos los negocios asociados, no sé, por ejemplo, a la astronomía, ¿no es cierto? Los volúmenes de datos que se analizan ahí son enormes. Bueno, todas las, no sé, por la matemática avanzada, lo que tú ocupas en ese ámbito, bueno, tiene aplicaciones en muchas otras industrias. Entonces, yo creo que cerrarse a que no somos capaces de generar una industria, no, eso no es correcto. La pregunta es, ¿van a surgir industrias de la nada y que no tienen nada que ver con nosotros? Tampoco es muy sostenible. Pero si nosotros ampliamos nuestra mirada y sabemos construir sobre nuestra experiencia y condiciones naturales, sin duda tenemos grandes posibilidades para desarrollar nuevas industrias. Claro. Ahora con los programas de Corfo, ¿cuáles son estos programas a los que puede acceder alguna empresa para capacitarse en innovación y diversificar los productos y servicios? ¿Hay ciertos programas específicos? Lo que comentábamos antes es que ahí tenemos temas, en el fondo nosotros generamos políticas de apoyo, mecanismos de apoyo en estos tres ámbitos. Uno, proyectos, que es lo que hemos hablado casi todo el rato, de proyectos, básicamente, prototipo, y tengo una idea de cómo avanzo en esta idea, en distintas fases de desarrollo. Tenemos otro que es para el desarrollo de capacidades, y ese ámbito, el instrumento histórico que tenemos, uno que se llama gestión de la innovación, que tenemos distintas, en empresas, que ha tenido distintas variaciones. Es un instrumento que lleva unos 6 años, ¿no es cierto?, en que se ha hecho un concurso anual y que se han postulado 250 empresas y se han financiado en torno a 150, un poquito menos. Y ese es el instrumento tributario, tiene dos particularidades. Que, históricamente, para instalar capacidades, que te permitía a ti como empresa contratar a una consultora que te entrene en técnicas y herramientas de innovación, te ayude, ¿no es cierto?, a abordar ciertos desafíos y te permita, no sé, levantamiento de ideas, en el fondo, y hasta ahí más o menos llegaba. Uno tenía ciertos desafíos con unas ciertas soluciones muy conceptuales. Lo que hemos incorporado en la línea que hoy está abierta, hasta mediados, hasta 20 por ahí de agosto, que le hemos incorporado 2 elementos más. Uno que tiene que ver con desafíos de innovación abierta, que eso es interesante, porque las empresas como postulan con un desafío de innovación abierta, con una comunidad que quieren abordarlo. Por ejemplo, yo empresa digo, oye, tengo un problema, no sé, yo soy una fábrica, no sé, de paneles de madera y requiero generar, no sé, soluciones para vivienda social. Quiero hacer este desafío, lo planteo como desafío, le da cierta variedad que lo permite definir como desafío, invita a ciertas comunidades, por ejemplo, de diseñadores, de arquitectos, de modelistas, y contrata a alguien que le ayude a articular esto, un mecanismo, herramienta, plataforma que te permita. Entonces es un segundo nivel, desafío de innovación abierta que estoy diríamos, porque es un desafío, la comunidad y una plataforma. Y el tercero es un componente de fortaleciendo, que permita fortalecer el portafolio de innovación. Lo que hemos visto es que las empresas que han entrado en el mundo de la innovación son buenas para identificar desafíos, para levantar primeros conceptos, pero no siguen avanzando con ellos. Entonces aquí lo que vemos es, bueno, ¿por qué no generar como una especie de fondo de pruebas de conceptos? Como un trampolín. Es un trampolín que les permita avanzar un poquito más, pero ya no en términos de capacitación y entrenamiento, sino orientado a proyectos. Al final la innovación tiene que tener proyectos. Y eso se consume a través del proyecto. Y ese es un mecanismo que creemos que, por lo menos el feedback, bueno, lo he hecho tirar más adelante, el feedback que hemos tenido hasta ahora, que hay bastante actividad también. Leíamos que hay una ley de I+D. Sí. ¿Cómo funciona esta ley? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Y por qué las empresas deberían usarlo o desarrollarlo? Sí. Cuando uno mira la experiencia en distintas partes del mundo, tenemos hay como 2 mecanismos de apoyo a la innovación, 2 grandes mecanismos. Uno que son los subsidios, que es todo lo que hablamos antes, o sea, en el fondo que son, la gente postula, una cierta postulación y se le da un subsidio en general que es no reembolsable. O sea, financiamiento, un proyecto específico. Y hay un segundo mecanismo que tiene que ver con incentivos tributarios.
En este caso es un incentivo a la inversión, a la inversión en investigación y desarrollo, que lo que postulan las empresas son proyectos que nosotros como Corfo los revisamos, los certificamos en base a ciertos criterios. La ley es bien rígida en esto, quedó como ley, nosotros somos quienes de alguna manera ejecutamos los mandatos de la ley, y ahí nosotros no nos metemos si una empresa que, no sé, va a investigar o va a estar hacer una inversión I+D va a entender la inmortalidad del candidato. Pero uno entendería que las empresas no hacen eso, que piden alguna orientación productiva. Y ahí lo que nosotros hacemos es efectivamente que se cumpla el criterio de hacer investigación básica, investigación aplicada o de desarrollo. Tenemos que ubicar el proyecto, qué componentes de eso tiene, y revisamos que el proyecto haga sentido, que tenga la infraestructura, el equipamiento y el capital humano para hacer lo que dicen que van a hacer. Y eso es básicamente lo que hacemos. En general, con la reforma tributaria hay un incentivo que al final te permite un ahorro un poquito más del 50%, cuando está en la reforma tributaria, en que parte de eso tiene que ver como crédito tributario. O sea, esto es muy relevante para empresas que tienen utilidades, porque les permite una rebaja y lo otro lo permite como gasto. Y con eso llegas al 50%. Lo que hemos visto que esto por sí solo no es suficiente, que en general las empresas que están en la I+D se complementa bastante bien con los subsidios. Y de hecho podemos. En general nuestros proyectos que financiamos y apoyamos con subsidios son cofinanciados. Y esos proyectos y el componente de aporte plata que hace la empresa puede ser también susceptible de ser certificado. Hay que mostrarlo, pero puede ser certificado y acogerse al derecho que lo dicta la ley. Súper. Ahora voy a ir al otro extremo. Mencionábamos harto que la minería tenía mucha innovación, la agricultura, ¿verdad? La agricultura. Sí. Pero menos de lo que creemos debería ser. Claro. Pero ahora, ¿hay proyectos de otras áreas que sorprendan a veces? Por ejemplo, en el tema del transporte, sí. ¿hay proyectos que están saliendo y gente que está... Sí, mira, siempre, bueno, esa es la gracia de esta cuestión, porque hay una innovación que es como súper predecible, que me dice, mira, hay un problema en cierta industria y método científico y más o menos por aquí va. Yeah. Pero cuando logramos generar como entornos y ecosistemas desde donde surgen temas impredecibles, es lo más mágico. Yeah. Entonces, efectivamente, cuando uno piensa así como un caso, no sé, como uno piensa el caso de Crystal Lagoons, ¿no es cierto?, de San Alfonso del Mar, o sea, una cuestión que de una conversa con Fitchman, ¿no es cierto?, el fundador, el emprendedor, lo que ha hecho es realmente impresionante. O sea, y en general cómo logró hacer lo que pudo hacer, ¿no es cierto?, que básicamente mantener limpias grandes volúmenes de agua de una manera costo efectiva, ¿no es cierto?, y mucho más barata que todas las soluciones disponibles. Impresionante. Y no solo él es un proyecto que surge aparentemente de la nada, tiene una historia, que tiene un centro químico, está en el mundo inmobiliario, pero no solo eso, gracias a él ayudó que se avanzara, por ejemplo, en el desarrollo de las políticas asociadas a la propiedad intelectual. O sea, efectivamente, en algún minuto él tenía que patentar y nuestra legislación estaba atrasada en torno a ese tema. O sea, no fue el único, sin duda, pero fue uno de los actores relevantes para eso. O sea, continuamente nos sorprenden cosas que nadie hubiese pensado. Uno quisiera que... Lo que sí está demostrado es que cuando se generan ecosistemas y entornos favorables, aparecen mucho más de esas cosas que nadie espera. Y eso es algo súper deseable que esperamos desde el trabajo que hacemos todos. Bueno, le recordamos que estamos con Patricio Férez, gerente de innovación de Corfo, y tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿nos podrías dar algunos tips para enfrentar las boletas de garantía? Todas las líneas piden este instrumento. Sí. Sí, es un tema complejo, el tema de la boleta de garantía.
Sí, no, en general, mira, por cómo funciona, ¿no es cierto?, cómo funcionamos nosotros, lo que nos exige la legislación es básicamente antes o al momento de una vez que un proyecto fue adjudicado y al momento ¿cómo se llama?, la firma del contrato y previo a la transferencia de fondos del subsidio, es que existe una garantía por el monto total de lo que se está pasando, y esas garantías van cambiando a medida que el proyecto va avanzando. O sea, efectivamente tú vas no sé, este es un proyecto suena mucho, de 100 millones, y tú ya has rendido 50 millones, efectivamente, te pudieras cambiar con una garantía más barata, a veces te genera otros problemas. Mira, el tema de la garantía yo sé que es súper complicado, sobre todo para muchas empresas pequeñas, para muchos emprendedores. En algunos casos lo resolvemos bien cuando son fondos que son, se llama que son intermediados, que es cuando existe una incubadora, una consultora, alguien que es la que tiene el vínculo con nosotros y la que tiene finalmente el vínculo con el emprendedor, ¿ah?, o con el innovador. Y son ellos finalmente los que tienen que generar la boleta de garantía. Lo que sí hemos incorporado en todas las líneas es que el gasto asociado a la garantía se reconoce como gasto dentro del aporte nuestro, ¿ah? Entonces, eso es lo que permite bajar el costo asociado a la garantía, o sea, financiarlo, pero no te resuelve el tema completo, porque igual tú tienes que ser sujeto que te den en el fondo una cierta garantía y hay que tener unas ciertas condiciones. Yo creo que ahí hay un espacio que todavía tenemos que seguir. Quizás podemos profundizarlo a través de mail. Sí, no, de todas maneras, pero en el fondo aquí lo que nos dice la ley, mira, ustedes tienen que básicamente garantizar todos los fondos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como Corfo para facilitarle la vida a la gente que emprendedor, empresa de menor tamaño, que efectivamente conseguir garantía es un tema muy complicado? Por un lado, cuando intermediamos con otra gente, eso favorece; por otro lado, el tema de los gastos, que son reconocidos, pero creemos todavía que hay espacio para seguir mejorando. Súper. Bueno, ya para terminar, como te contaba antes, el encuentro de electromovilidad va a reunir a jóvenes emprendedores, ¿verdad?, con empresas del área metalmecánica, con talleres industriales, con actores de gobierno. ¿Qué aporte crees que da al país este tipo de seminarios, este tipo de eventos? Mira, es lo que hablamos antes. Mira, o sea, uno de los déficits más importantes que tenemos es de interconexión, de confianza interpersonal, y esto no tiene que ver con algo de ahora, es histórico, es endémico, es como la vida, no sé, ustedes, estoy muy chica, pero la vida de barrio que no tenía cuando niños, son cosas que se han ido perdiendo, ¿verdad? Todo eso atenta contra el querer colaborar con otros. Y por otro lado nos decimos, mira, mientras más colaborativa sea la innovación, es mejor, te da más velocidad y muchas veces te da más impacto, porque te permite llegar a lugares y actores y sectores y clientes que no llegarían. Entonces, todas las iniciativas que permitan juntar empresas, ¿no es cierto?, comunidades de emprendedores, estudiantes, universidades, actores públicos y sociedad civil también, van en la ruta correcta, en la ruta solar, ¿no? en la ruta correcta. Y eso es como cuando decimos, mira, invertir en programas de desarrollo de capacidad de innovación, de emprendimiento en colegios escolares, es que solo hacerlo, ¿no? Y seguir hacerlo. Bueno, invertir en colaboración, en articulación, en generación de redes, es algo que debiéramos hacer bastante más. Por eso iniciativas como las que ustedes están desarrollando encajan perfectamente en lo que creo yo, al menos, requiere Chile. Yo creo que podríamos hacer una invitación entonces a las empresas y a todas las personas que están viendo esto, como que vuelvan a creer, que empiecen a participar, que den este paso, que muchas veces tú decías, falta que participen más. Hay un tema como de cultural a veces, que es una barrera, entonces invitarlos a que participen y que den este paso. Ya estamos terminando, ¿no tenemos más preguntas? ¿No? Bueno, les recordamos a todos que la inscripción al encuentro es a través de la página, ¿verdad? Vamos a poner unas últimas imágenes. Muchas gracias, Patricio. No, muchas gracias por la invitación. También pueden visitar la página de Corfo, ¿verdad?, para ver todos los fondos que estén disponibles. Y vamos allí.
Ahí vamos a dejar los datos del encuentro de electromovilidad. Al final de la transmisión se va a desplegar una breve encuesta en la cual agradecemos responder, donde nos podrán evaluar. Las respuestas son absolutamente confidenciales y próximamente estaremos enviando información sobre nuestro tercer webinar para el encuentro de electromovilidad, por lo que pedimos que estén atentos, por favor, y nos envíen su mail. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, chao. ¿Terminamos?